11 de gener i 11 de gener que hem de donar la benvinguda a un senyor que està tancat a la seva casa, però no perquè li digui l'OMS, sinó perquè ell vol tancar-se a casa en aquestes hores per connectar-se amb nosaltres via telefònica, via Zoom o via videoconferència, via com sigui. Dani Escarrà. Buenos días, Dani. Buenos días, buen día. Bon dia, què tal? Com estem? Bien, aquí estamos. Una pregunta, ¿lo estamos grabando en imagen o solo en sonido hoy? En tot? En tot? Ah, sí, vale. Per què? Per què? No, porque no veía yo aquí lo de la grabación. Digo, no sé si lo estamos grabando. Sí. Ja t'ho explicaria després com funciona això. Vale. Primer, Vale. Pels que ens estiguéssiu mirant, escoltant només la ràdio, doncs vos esteu perdent de com Dani s'ha vestit amb americana, corbata i tot per a quedar guapo, i clar, ell se decepcionaria si no sortís allí. Tot bé, no, Dani? Sí, aquí con mi corbata y mi americana. M'estan dient que estàs pegant cops a un micro que cada vegada que et mous li pegues algun copet. Ah, vale, pues això m'ho estan dient els tècnics de so. Vamos a ir con cuidado. Dani, veig aquest any una mica molt apaciguao, no? Apaciguat, no sé com se diu en català. Estoy en paz. Estàs en pau. Què tal, com va anar el cap d'any? En paz, tranquilo, en casa. Però te veig molt light, molt zen, no?, a l'hora de parlar i tot. Sí, demasiado, ¿no? ¡Ey, vamos a darle un poco de ritmo, ¿no? Ja, estic intentant descobrir què te pasa. No me pasa nada, tú, estoy súper bien, estoy tranquilo. No me voy a hacer repetitivo y decir que estoy viendo el mar. Ja, no, perquè ja ho sabem que sempre mires el mar i tot. Eso me apacigua, espera, tío, es que de verdad, esto es un lujo, mira, a ver si puedes. Ara ens ensenya una altra vegada el punyetero mar, com si aquí nosaltres no tinguéssim mar, saps? Mira, ens ensenya el sofà, però que bé vius, ¿Se ve bien o no? Sí, no se ve bien, pero se ve tu casa, es veu la teva casa. Sí, tío. Es que ahora el propietario, he llegado a un acuerdo con él, porque estoy de alquiler. Sí, ahora sí. Y le he dicho de cambiar el suelo, lo he cambiado. Ah, has cambiat el terra. Y me ha dejado y llegamos a un acuerdo, pim pam, y oye, qué bien, tío. Vale. Però tu ara quan te'n vagis d'aquesta casa agafaràs el suelo teu, el teu terra, claro, i te l'emportaràs. Lo pondré en mi aplicación del móvil y me lo llevo donde tenga que ir y ya está. Molt bé. Tot bé, Dani, a part el cap d'any bé, els Nadals bé, han vingut carregats els Reis i els Pare Noels, els Amics Invisibles i el tió? Lo necesario, lo justo y necesario, ahí, ¿sí? Con mucha paz. Però quina ràbia m'estàs donant, Estic per acabar la secció ja, Mírate, si quieres te comento, este año, ayer empecé un curso que se llama Getting Things Done, GTD. Es un método... Bueno, ahora sabes que todo va con siglas y con nomenclaturas y tal. Sí. Es muy americano y es un curso que me ha propuesto una chica que llevamos un intercambio. Es decir, yo le asesoro en el tema de criptomonedas y ella me ofrece este asesoramiento a través de un curso online que hacemos con otras personas sobre cómo organizarse mejor, cómo simplificar tu vida y cómo conseguir llegar a cumplir todos esos objetivos y esas metas que tienes y que no llegue a final de año y digas, al final he hecho todo lo que no quería hacer y todo lo que quería hacer no lo he hecho. Vale, o sea, es como la Marie Kondo, ¿no? Sí, muy buen ejemplo. Es como la Marie Kondo, pero para la vida, ordenarte la vida. Para la vida en general, a nivel personal, familiar, profesional. Però és ordenar-te, però què et diu? Quan t'aixeques has de fer això, com va això? Com t'ordenes? Bueno, com s'ordena una vida? ¿Eh? Com s'ordena la vida? Hostia, eso es complicado. Ahí está, como nos complicamos la vida hoy en día y tenemos tanta información y tanta... ¿No te pasa que apuntas las cosas en 1000 sitios y luego la mitad de las cosas no las encuentras, no las haces porque no te acuerdas dónde las has apuntado? Jo és que no les apunto, jo intento dir, no, me'n recordaré. ¿Sabes? Y entonces es peor. Sí que utilitzo últimament molt el bloc de notes del mòbil. Pero esto que has dicho tú es lo que nos pasa a todos. Esto me acordaré. Y luego no te pasa que muchas cosas que...
Sí. Pues este método, por lo visto, es infalible. Sí. M'estan dient que cada vegada que et mous toques el micro i se sent cops. Hostia, pues tendré que hacer así con la mano todo el rato. Pues se te tocarà... Així estàs de conya. Vale, así, haremos así, en plan protocolo de tomarte... Vale, és que al Dani li han regalat un micro i uns cascos nous que pareix que no van bé. No, sabes que ya lo tengo para devolución, ¿no? ¿Ah, sí? De hecho, creo que lo devuelvo hoy. Este y el otro, no estoy por esto, mira, no estoy contento, si no me escucháis bien. No, sí que t'escoltem, però com t'has agafat roba així de coll, pues cada vegada que et toca la roba, pues se sent el plu. Ahora no. Ara no, ara està bé, ara se sent perfecte. ¿Y ahora? Ara la ràdio estem perdent audiència, Cada vegada que fa soroll perdem audiència. Vale, perdona, pues ya está, vamos a procurar que no se vayan corriendo. Vale, organitzar-se, o sigui, clar, tothom ens organitzem dient, no, això ja me'n recordaré, i anem acumulant, ja me'n recordaré, i al final no te'n recordes ni de la meitat. No, y mola mucho esto, porque ya nos han dado los primeros deberes, y el primer deber era antes de empezar el curso, que era vaciar la bandeja de entrada del mail. Tenía 5.000 mails. Jo això ho vaig fer fa poc, també. Ho vaig borrar tot. Sí, ¿vaciaste los...? ¿Sí? Tot, sí. Pero no hiciste seleccionar todo y eliminar. Sí. Seleccionar tot i... Qué valiente, ¿no? Sí. No trobava coses, no trobava emails que havia enviat i pues, vaig tot de nou, 0. Va. Ostras, yo no, yo ahí fui más cuidadoso, digo, porque igual hay cosas importantes. No, dic, les coses importants, si no han sortit ja no són importants. És el no sé si eres valiente o inconsciente. No. Va ser un punt que vaig dir, tenia carpetes guardades i dic, però quant de temps fa que no miro aquestes carpetes de l'email? Borrat. Aquestes, borrat. Tot això, borrat. I si és important ja me tornaran a enviar alguna cosa. No tenia res important. Saps què vaig també... I saps què? Ha sigut com canviar... Com estrenar un correu electrònic. Després estrenes un correu electrònic tot nou i també saps com ho he fet també? Això va ser sense voler, però me va anar bé. Sense voler vaig restaurar el telèfon, el mòbil. Oh, eso está bien. Perquè va vindre una aplicació, va vindre una actualització del mòbil i diu, no n'hi ha d'això, vols restaurar? I jo en aquell moment o estaria dormit o alguna cosa i no entendria. Restaurar, què vol dir restaurar? No sé si me va passar pel cap que era reformatejar-ho tot, saps? Vaig dir, pues sí, restaura, i se va restaurar. I clar, va borrar totes les aplicacions que he borrat, tot, i vaig tindre, una vegada que se va instal·lar tot, vaig tindre que tornar a ficar el nom d'usuari, baixar-me les aplicacions, però s'ha quedat net, saps el que vull dir? Sí. Ja està, no m'ha canviat la vida pitjor, tampoc per haver borrat coses, però és com estrenar un mòbil nou, va ser com estrenar un mòbil nou. Y como tienes buena memoria, lo tienes todo en tu cabeza, ¿no? No, el que passa que sí que és veritat que els que tenen alguns mòbils, que tens algun contracte, bueno, a l'iPhone tens l'iCloud, no? I hi ha coses que se guarden al núvol, molta gent ho guardem coses al núvol. Però el que és aplicacions, el WhatsApp se'm va borrar tot de zero, vaig començar tot de zero. I està bé, i de certa manera, sí que al principi agòbia, que tens una por de dir, ai, ara sí, però que t'ho dic de debò, una vegada després ho has fet, que la vida... Es un detox digital. Es una dieta detox digital, ¿no? Sí, dius, no, al final, mira, pues no m'ha anat tan malament borrar-ho. El mòbil va millor, tinc menys agòbio de coses, i me va passar el mateix amb el correu electrònic. Pues mira, estamos igual. Lo que pasa que yo no lo he hecho tan bestia como tú. Yo sí que me lo he mirado todo y ha sido un curro, ¿eh? Pero ahora la bandeja está a 0 y era una de las tareas. Y entonces tengo unos archivos y cada vez que me llega algo, cada día... directamente esas carpetas, para que la bandeja esté a 0, ¿no? Que te da la sensación de ¡guau! De amplitud. Todo limpio, ¿no? Sí, de amplitud. Y esa tarea que se hace en la bandeja de entrada del mail, hay que hacerla en todos los aspectos de la vida. Eso es el Getting Things Done, de alguna manera. Getting Things Done significa tener las cosas hechas. Com per exemple, a la vida, quin símil ho tens amb el correu electrònic amb la vida real? Pues con la vida real, por ejemplo, tú sabes que estás en tu día a día, yo qué sé, trabajando ahora mismo, y ahora te comento algo y de repente te viene a la cabeza que, ostras, tengo que ir al concesionario Tesla. Sí. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, perdí una marca. Por decir una marca, ¿no? Sí. O, ostras, tengo que comprar el traje de Spider-Man del niño. Sí. ¿No? Por ejemplo. Sí. Pues sabes que tienes unos métodos para que eso no se te pase. Ajá.
Esas dos cosas yo sé que, por ejemplo, a mucha gente no se le pasará nunca, ¿no? Lo tienen muy claro. Pero a lo mejor dice, ostras, tengo que comprar suavizante para la ropa. O quiero apuntarme a las clases de guitarra. Ajá. O quiero empezar a hacer guitarra. Y si tú no te lo apuntas en un sitio de una manera estructurada, van pasando las semanas, van pasando los meses, hostia, sí, yo es que quiero hacer el curso de guitarra. Pasan 2 años y aún no has empezado. Ja no has començat, és veritat. És veritat. Y de esta manera te busca una estrategia para conseguir llevar a cabo todas esas cosas que realmente son necesarias para ti, porque luego hay un método que apuntas muchas cosas y a lo mejor alguna de esas cosas luego en un filtro dices, pero esto en realidad pasa el tiempo y dices, esto realmente no lo quiero fuera, ¿sabes? O sigui, no estàs dient que tal com ho penses fer-ho. Tal com ho penses fer-ho, no, això tampoc. Com tal com ho penses fer-ho? Sí, ara penso que vull fer el curset de guitarra, doncs m'apunto ja ràpidament al curset de guitarra. Tú te lo apuntas todo, tienes un método para apuntar todas aquellas cosas que te vienen a la cabeza y luego sí. hay un sistema para que en un momento determinado cojas eso que te has ido apuntando y selecciones lo que realmente quieres y lo que no, porque muchas veces dices, pues me quiero ir a Sudáfrica, me encantaría, y al cabo de unos días dices, en realidad no quería ir a Sudáfrica yo, ¿sabes? No te vas directamente, lo apuntas y luego realmente valoras si lo quieres hacer o no. Está bien, es interesante. No, està bé, perquè si no ens agobiem. Això forma part de l'agobio, ¿no? Es una manera de vaciar la cabeza y cuando estás cuando estás haciendo tus actividades reales, estar en el mindfulness, lo que se dice, ¿no? Al final es atención plena en lo que haces, porque no tienes la cabeza llena de basura, ¿no? De emails. Ya. Está chulo, está... Pues, me gusta, me siento animado con esto, estoy contento. Bueno, doncs d'aquí recomanem a la gent que restauri el seu telèfon mòbil i borri tota la bandeja o que tingui a lo loco, así, venga, pam. Escolta. Que se arriesguen, ¿no? Es como un puenting sin cuerda, bueno, cuerda rota. Que facin com tu, que mirin a veure si hi ha un correu electrònic d'alguna factura o alguna cosa, que se la mirin i claro. la guardin i borrin tota la bandeja de correu electrònic. Sí, y hablando de esto... Sí. Mira, yo te quería compartir, el otro día me pasaron una canción, porque aparte estoy haciendo una formación ¿de qué? De otro tema, de formación desde psicología, una especialidad de psicología que se llama formación Gestalt, sí. Que la usan mucho los actores. Y me pasaron para el trabajo de esta semana una canción muy curiosa que tiene que ver con los objetivos del año, que se llama, no sé si te la leo o te la pongo. Creo que te la digo, ¿cuál es? Serà millor que me la diguis quina és, sí. ¿Te la digo? Vinga, va, dis-me-la. El Canca, propósitos de año nuevo. El Canca, propósitos del año nuevo. ¿Y esta cançó de qué va? Habla de los propósitos del año, sí. Pero precisamente de todo lo que no debemos hacer, pero él lo hace. Este año voy a empezar a fumar, por eso digo, si quieres te la leo. No fa falta perquè l'escoltarem ara. Sí, venga, va. Es que es... Digues, Dani. No, que es curiosa porque el mensaje que tiene pues te hace reflexionar un poquito. Ajá, pues bueno. Está chulo. ¿La pones tú? Sí. Anem a escoltar el Canca, va. Venga, va. Acción. Ahora que llega ya el final de este año 2000 y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismito, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito y voy a dejar de ir ya a los martes de fumito. ¡Ay! ¡Qué aburrida es la
navegar cuando llueve. Ay, rodaré mi escena sin guión. Hagamos por una vez lo que no se debe. Este año que vendrá tomaré menos potasio, voy a tratar de no ahorrar y a quitarme del gimnasio. Voy a remar sin dirección desde enero hasta diciembre y a limpiarme el culo con mi propósito del año que viene. Ay, qué aburrida es la perfección. Me gusta más navegar cuando llueve. Ay, rodaré mi escena sin guión. Hagamos por una vez lo que no se debe. Hagamos por una vez lo que no se debe. Muy bien, el Kanka. El Kanka, qué curioso, ¿no? ¿Qué te parece? Muy guay la canción, muy chula. Es verdad. Pues es verdad. Hay que proponerse cosas malas para no hacerlas. Pero es curioso, ¿no? Esto te lleva a reflexionar, a cada uno le lleva a reflexionar cosas, ¿no? ¿A ti qué te lleva a reflexionar esto? El no tener que hacer lo bueno sino lo malo, desapuntarse del gimnasio, dejarte llevar, fluir, claro, fumar, engordar. Lo que se hace, al final, lo que hacemos, ¿no? És el que hacemos. Entonces, ¿qué consejo nos das para proponernos quins consells ens proposes per aquest any? Què hauríem de fer, Dani? Yo no puedo dar consejos. No, consell no, tú, ¿qué ens diries? Com hem de viure l'any? Ay, disfrutar de cada día. Es que al final vamos como zombies por la vida. Disfrutar más, ser conscientes de lo que tenemos, de nuestra familia, de nuestros amigos, del lugar donde vivimos, de estar vivos, de tener salud, de tener la oportunidad cada día de despertarse y respirar, y solo eso ya es... I puc dir una altra cosa? No le damos valor a esto. Saps una altra cosa? I no comparar-se amb ningú. Saber que tu ets únic. Total. Això. O sigui, no et comparis ni amb el que està al costat teu, ni el que surt per la tele, ni el que surt per la pel·lícula, ni el que triomfa, ni el que fracassa. No et comparis. Cada un té la seva vida. Tu tens la teva, vés a la teva. Vés pel teu camí. No intentes mirar el camí d'altre més perquè és una tonteria. Entropessaràs. Cauràs. Claro, darte cuenta que tú, hablo de cada persona, tenemos mucho que dar, somos muy especiales, tenemos muchas cosas positivas y ofrecerlas al mundo. Y desde lo que es uno, desde la honestidad, sin intentar ser otro, como dices tú, ¿no? Dani, que ha sigut un plaer començar l'any amb tu, moltes gràcies, esperem a veure si un dia vens aquí als estudis d'Amposta Ràdio i parlem aquí, cara a cara. Ay, a ver si alguien me aloja en su casa. Bueno, jo tinc casa. Vale, pues ya Però está. hauràs de passar un PCR, eh? Hombre, ya lo sé. Te ficarem coses pel nas, no tenim palitos, però te podem ficar gusanitos y cosas así. Ponme un bastón de estos de... ¿Cómo se llama estos palos de pan italiano? No ho sé. Com se diu lo de limpiar les ximenees? Un desayunador. Un desonillador. Esto et posaré pel nas per a veure si tens virus o no tens virus. Perquè tothom està amb virus ara. Tothom té virus. Todos virus. Dani Esquerrà, ha sigut un plaer estar amb tu. Ens trobem, ens escoltem, ens mirem i ens estimem la setmana que ve. Molt bé. Adéu. Vinga, adéu-siau.